Estas fiestas hacen cosas, no sé cómo decirlo, pero a veces traen en el corazón de la iglesia tibieza espiritual, un relajamiento espiritual. Y no sé, se baja a veces los niveles de oración, se bajan los niveles de comunión en el espíritu, y a veces es preocupante que estas fechas de diciembre la gente le gusta mucho entrar en el ambiente, y se pierde un nivel espiritual. Y por eso es bueno que nosotros en este tiempo nos estemos cuidando y guardando. Vamos hoy a tomar la cena, y quiero que a través de este pasaje nosotros podamos llegar a un punto de cómo preparar en este tiempo a nuestra familia para la venida de Cristo. Cómo prepararnos. Y me preguntaba, bueno, de la cena, ¿cómo muevo esto? Que hacer algo que haya una simetría entre la cena, la venida de Cristo, bueno, y la familia. Y bueno, con la ayuda del Señor voy a ministrarles este texto que está en Corintios, Primera de Corintios 11, que nace en un contexto de una iglesia en el año 62. Pablo escribe entre el año Corintios 52 al 56 está escrita esta carta. Y bueno, dentro del contexto hay un problema, una problemática en la que no me quiero centrar mucho, pero hay un contexto de comunión que la iglesia está sufriendo. En comunión están llegando a la cena, están en el ambiente hay, como dicen en este tiempo, rosca. Y hay en pocas palabras grupos, y se está dividiendo la iglesia. Y el apóstol Pablo dice, se está perdiendo la esencia de la comunión, se está perdiendo la esencia de la cena, porque es estar en familia. Desde que el Señor estableció la Pascua, cuando los sacó de Egipto, una de las cosas era que estar en familia, unidos a la hora de la Pascua. Y de la Pascua, recordemos que el Señor establece la cena y está con los discípulos, está en familia, están unidos aquí. Por ende, una de las cosas de lo que tiene, de los ingredientes de la cena, tiene que ser la comunión. En primer lugar, la comunión. Que esta frase quede ahí, esta palabra quede, comunión. Entonces, tenemos que revisar hoy cómo estamos para tomar la cena. Revisemos. Hermana Doris, cerramos aquí esta parte, que me ayude para que el sonido no baje. Entonces, la comunión tiene que haber. Y el apóstol Pablo dice, no, si no solucionan esto, quédense en la casa, coman en la casa y no hagan un relajo en la iglesia. Y les llama fuerte la atención a la iglesia. Yo quiero que leamos esa parte y miramos entonces la primera, que es la comunión en familia. Comunión en familia. Pastor, yo quiero que mi familia, preparar a mi familia. Yo quiero que mi familia sea salva. ¿Cómo puedo preparar a mi familia para ser salva, pastor? En primer lugar, comunión. Trate de que el ambiente de su casa sea de unidad, de amor, de relaciones. Por eso hay que pedirle al Señor que nos ayude a que, si hay conflictos, si hay problemas, que en este fin de año, en esta fecha, pidamos perdón y podamos cerrar este año comiendo buñuelo, pero en unidad, en amor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces dice el versículo 17: pero el anunciaros esto que sigue no os alabo. Él está dando unas directrices a la iglesia de Corinto. Les dice, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Imagínense eso. El apóstol Pablo entra fuerte aquí. Pero el anunciaros esto que sigue que les voy a decir, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor.
Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestas entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque el comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Si nos vamos a reunir como iglesia y si nos vamos a reunir como familia, debe de ser en el amor del Señor. Amén. Entonces esto estaba pasando en la iglesia, que se veía grupos, falta de amor, falta de comunión, falta de relaciones. Había envidia, habían celos, habían divisiones, habían contiendas. Y de esta misma manera tomaban la cena. Y Pablo dice, en esto no los alabo. Y como pastor de ustedes les llamo la atención. El apóstol Pablo dice, en esto no los alabo. Y a ver, ¿cómo se corrige una actitud de división, de disensión, de malas relaciones en familia? Los corrige con la cena. Mire cómo les dice, los lleva a la cruz, los lleva al momento en que el Señor establece la cena. Versículo 23. Entonces los lleva a contemplar los elementos de la cena. Entonces, segunda palabra que les quiero dejar, aparte de comunión, ¿cómo puedo, pastor, en este tiempo llevar a mi familia a la conversión? A través de la comunión. Si no hay relación, no hay salvación. Si no hay relaciones, no hay conversión. Una de las cosas que hoy está sucediendo en medio de nuestra sociedad es que la evangelización se hace más difícil. Más difícil. Cada vez que ustedes quieran evangelizar va a ser más difícil por la secularización en la que está nuestra tierra, nuestro mundo. Hay la mente del hombre de hoy está secularizada, mundanalizada. Y si usted quiere hoy evangelizar, tiene que haber dos elementos claves, y es las relaciones, es tener buenas relaciones, y entre estas que haya amor, que usted ame la persona que usted va a salvar, que usted quiere llevar a Cristo. Entonces, si no hay buenas relaciones, me imagino que la clave de la relación es el amor. Y si no hay amor, no hay conversión. Entonces revisemos, si usted quiere salvar a su suegra, ¿cómo está su relación con su suegra? A ver, hermanos, alguien que hable. No, dejemos así mejor. ¿Cómo está su relación con su hermana que quiere salvar? Con su hermano. No, pastor, lo paso, pero lo masco, pero es que usted no sabe, pastor. Esto es muy difícil decirlo así, pero no es difícil, lo quiero ayudar, es imposible. Si no nos llenamos del amor de Dios, va a ser muy difícil salvar nuestra familia. Entonces, algo estaba pasando en esta iglesia. Estaban dejando pasar a los hermanos más pobres. No estaban las relaciones buenas con ellos. Y unos grupos para aquí, otros para allí, y veían a los hermanos de Venezuela y no les daban de comer o los tenían de lado. Y pasan con su carro y no dan nada. A su nombre, grito de júbilo. Y estaba pasando aquí, había una anomalía, y entonces el apóstol Pablo lo lleva a contemplar la cruz. Increíble cómo lo lleva
para solucionar este problema nos lleva allí. Y lo mismo, de pronto usted la comunión no lo logra, hermano, no lo pasa, es difícil. Me faltó un elemento, ¿no? La comunión, el amor, es importante el amor para la evangelización. Y en segundo lugar, debemos de ir a donde están. Debemos de ir al lugar donde ellos están y entender el contexto en que ellos están. Y discipular, pasar tiempo discipulando una mente secularizada. No hay conversión si nosotros no estamos relacionándonos con ellos y que nos ganemos el derecho a ser escuchados. Entonces, 27, el apóstol Pablo corrigiendo una actitud de problemas en cuanto a la iglesia, en divisiones y tomando cena. Dice 27, de manera que cualquiera que comiere este pan, perdón, estoy en el 23, porque yo recibí del Señor, mire, contemplar, vamos a la palabra de contemplar los elementos, contemplación de los símbolos de la cena, dice, porque yo recibí del Señor lo que también que la iglesia está escuchando sobre el pan de vida, el pan que el que come de este pan jamás tendrá hambre, los está llevando a Cristo y los está llevando a que no hagan lo que están haciendo en cuanto a su relación. Entonces, tiene que haber algo que nos lleve a perdonar. Tiene que haber algo que nos lleve a vivir en relación. Pastor, ¿qué tan relevante es lo que hoy nos quiere dar? Que si nosotros queremos salvar a nuestra familia y no que se pierda en la eternidad, tenemos que mejorar nuestras relaciones. Pero para mejorar nuestras relaciones usted no lo puede hacer si no contempla la cruz, si no contempla el cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario. El precio que Él pagó en la cruz, allá en la cruz, me hace perdonar a mi suegra, me hace perdonar a mi tío, a mi hermano, a mi primo, lo difícil. Si yo no miro la cruz, mis 70 veces 7 perdonado, yo no voy a perdonar a nadie. Tengo que ver el pan, tengo que ver el cuerpo de Cristo crucificado, tengo que comprender la cruz, tengo que ver el precio que Él pagó para perdonarme, para yo perdonar. Cuando usted toma la cena, come el pan, usted recuerda cómo Cristo pagó por usted en la cruz. Y ahí sale adoración. Y ahí sale perdón. Dije que de ahí sale perdón. No hay otra fuente para perdonar, para amar, para en este tiempo usted relacionarse con gente difícil de su propia familia y salvarla, si no contemplamos el pan en la cruz. No sé, pero ¿cuántos de ustedes sienten que cuando toman la cena, ustedes experimentan su salvación?
Y usted adora y dice: Señor, gracias. Y comienza a mira la cruz. Usted mira la pasión de Cristo cuando está tomando la cena y se quebranta y dice: Señor. Y de ahí es que sale el perdón. De ahí. En segundo lugar le dice: contemplen el pan, contémplelo. Y dice: y habiendo dado gracias, lo partió. Dije que lo partió. Su nombre. En memoria del Señor vamos a comer hoy el pan. Y cuando esté recordando eso, recuerde que le va a ser fácil perdonar a su amigo, a su hermano, a su tío, a el que sea. Alguien le dijo a un pastor, dijo: yo le escucho a usted todos los sermones, pero cuando me hable del perdonar a tal, ese día no voy a culto. Versículo 25. Asimismo, mire cómo lo lleva a perdonar, cómo lo lleva a relacionarse, cómo lo lleva a solucionar el problema de la cena. Dice: tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis. ¿En qué? ¿En quién? En memoria de mí. Recuerden siempre que fui a la cruz y mi cuerpo fue partido. Pártasen por los demás. Y ahora tomen la copa. Y dejé hasta mi última gota de sangre en esa cruz. Y la derramé por ustedes para hacer un pacto, para renovar el pacto. Ahora no en los animales, en la sangre de los animales, sino en mi propia sangre. O sea, el Señor dejó su propio pellejo, como dicen, y su propia sangre para acercarnos y arreglarnos la relación que había entre Dios y los hombres. Escúcheme bien: en el Antiguo Testamento ningún gentil tenía entrada al Padre, ninguno tenía entrada al Señor. Y a través de la muerte de Cristo, el Señor crea la iglesia. ¿De quién la crea? La crea del pueblo judío y del pueblo gentil, y saca un pueblo nuevo que se llama la iglesia a través de la cruz del Calvario. Y su sangre preciosa nos perdonó los pecados, nos limpió los pecados. No teníamos derecho a nada y Él nos hizo ahora sus hijos a través de su sangre preciosa. Pero le costó su cuerpo y le costó su sangre. ¿Cómo es que ustedes no pueden esperar a los demás para comer juntos? ¿Cómo es que ustedes se comportan de esta forma dentro de la iglesia, teniendo tremendo ejemplo del Señor en la cruz, que dio su cuerpo y derramó su sangre para que ustedes tengan estas actitudes tan bajas? Estoy hablando que Pedro le dijo así a la iglesia, ¿no? Y la iglesia sentía, dice: uy, no, yo no vuelvo a hacer esto. Si el Señor hizo eso, se partió por mí en la cruz. Y en memoria, y yo tengo que tener eso, siempre recuérdalo, siempre recuérdenlo, siempre recuérdenlo. Siempre recuerden mi cuerpo partido por ustedes, y siempre recuerden mi sangre derramada por ustedes. ¿Cómo puedo salvar mi familia? 26. Así pues, lean conmigo fuerte, iglesia, por favor. Los que están en casa, por favor, también léanlo. 26, dice así: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Anuncien la muerte del Señor, proclámela, enséñela entre ustedes, háganlo. Y cuando comienza la iglesia a subir esos niveles, hermano, el pollo
es para todos. Las mejores presas es para todos. Y déjenme a mí si hay algo. Y comienza usted a querer lo mejor para los demás. Pero eso sale de ver la cruz. Cuando no miramos la cruz, es muy difícil correr la segunda milla. No, es muy difícil poner la otra mejilla. No es difícil, es imposible. A su nombre. Pero me gusta mucho. Así pues, 26. Entonces, en ese 26 está el compromiso. Está el compromiso. ¿Cuál es la primera palabra? Comunión. No hay comunión si no está el segundo. Si no hay contemplación de la cruz, de los símbolos, de la copa, del pan. Si no comprendo eso, no me manden a vivir en comunión. Pero si lo comprendo, el Señor me lo deja ver, puedo perdonar al que sea. ¿Por qué? Porque hay un compromiso, y el compromiso es la salvación de mi casa. Entonces, cuando hablo de salvación, tengo que pensar en esto: ¿cómo preparo a mi familia para la venida de Cristo? Número 1, viviendo en comunión. Número 2, contemplando a quién, contemplando los símbolos de la cruz, lo que el Señor dejó en la cena. Contemplemos eso. Entonces el apóstol Pablo fue muy estratégico. Cuando les presentó los símbolos y se los enseñó, hermano, ¿sabe qué hizo toda esta iglesia? Se abrió a dar, se abrió a bendecir a todos. Se acabó esa rosca. Y comenzaron a comprender que el Señor no se dio por él, se dio por todo el mundo. Y entonces, así pues, les dice el apóstol Pablo: todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que ¿qué? Hasta que Él venga. Entonces, tiene que ver con la venida de Cristo. Hasta que Él venga, vamos a estar comportándonos de esta manera hasta que Cristo venga. La iglesia debe vivir en comunión hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga, celebraremos, cantaremos, adoraremos, compartiremos, viviremos en comunión, juntos, unidos, en armonía, felizmente. Muchos se convertirán, muchos vendrán a Cristo por el comportamiento de amor y unidad de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el mundo conocerá que somos sus discípulos en que en esta Navidad comamos buñuelo los unos con los otros y nos amemos los unos a los otros. No sé si les estoy poniendo una vara muy alta de ir a pedir perdón, de ir a restaurar relaciones, de cerrar un año en comunión. ¿Dicen amén? Vean lo que dice el capítulo de Mateo con relación a su regreso, a su venida. Mateo 24. Mateo 24, quiero cerrar aquí para orar. Versículo 36. El Señor en el capítulo 24 hay unas preguntas que le hacen sus discípulos y le dicen: Señor, ¿y cuáles son las señales del fin del mundo y cuándo volverás? Y el apóstol Pablo amarra todo a la cruz, al pan, al vino y a su regreso. Escúcheme, al pan, al vino y al regreso al volver a la venida del Señor. Amarra todo para confrontar, para hacer un cambio de una actitud en la iglesia. Y los cierra con su venida, los cierra con la venida del Señor. Comamos el pan y bebamos la copa hasta que Cristo venga. Anunciemos y evangelicemos hasta que Cristo venga. Bien, verso 36. Pero del día y la hora de su regreso nadie sabe. Dije que nadie sabe. Nadie te puede decir tal día regresa el Señor. Nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, dice así, sino solamente mi Padre. Más 37. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban como comiendo, bebiendo, casándose,
dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Miren esto, estamos en familia y en estos tiempos festivos, ¿qué nos gusta? Comer, beber, festivos, fiestas, casarnos. Y en un tiempo como estos, así fue que el Señor vino y trajo el diluvio sobre aquella sociedad antidiluviana. Y estuvo predicando Noé 100 años. Nadie se convirtió, nadie le creyó al hermano Noé la locura de que se vendría un juicio sobre la tierra con agua y que toda la tierra sería destruida con agua. Nadie le creyó. ¿Por qué? Porque era imposible para aquel tiempo entender que el Señor vendría de esta forma a traer una disciplina sobre la tierra. Una arca de 120 metros de larga, de 24 de ancha, de 14 de alto. Una locura en una loma donde no llovía, donde nunca había llovido, y esa palabra la tenía. De la misma manera usted hoy predica a su familia y le dice: Cristo volverá, Cristo viene. Les dije hace 8 días, hay que confrontar nuestra gente con amor. Confrontarla, confrontar. Dios los va a salvar a todos de forma extraña. Dios va a salvar nuestra familia de manera extraña, de manera misteriosa, la va a salvar. Pero nosotros tenemos que proclamar con amor al Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hablábamos de 3 palabras la semana pasada. Era una confrontación. La segunda palabra, ¿quién me la dice? Un premio para el que me la diga. ¿Cuál era? ¿Comprensión? No. ¿Cuál era la segunda palabra? Pastor Oscar, ¿se acuerda? Ya se nos olvidó. ¿Cómo? Revise. Confrontación. Entonces el Señor le dice a Isaías: confronte este pueblo. Confróntelo, porque lo llevará el Señor. Escúcheme bien, de la confrontación pasará a una conversión. Y la conversión que el Señor hará en aquel pueblo será de forma extraña, de forma misteriosa. El Señor los iba a salvar. De la misma manera, hoy viene un juicio sobre la tierra, pero usted es la persona que Dios va a usar para confrontar y para evangelizar su familia. Pero viene un asunto aquí, que puede haber divisiones, puede haber pleitos, puede haber celos, puede haber contiendas, y el Señor nos dice: comunión, para que haya una conversión, contemplación de los elementos de toda la pasión de Cristo. Tenemos que contemplarla para de allí sacar toda la fuente, todo el poder, todo el amor, todo el perdón que Dios nos va a dar para hacerlo. Pero la conversión, que lo que tiene que ver con la tercera palabra que hoy quiero dejarles, que está ahí en el texto claramente, que tiene que ver con ese momento en que el Señor va a salvar, con ese momento en que el Señor va a regresar. Entonces va a haber un compromiso, y en ese compromiso el Señor nos lleva a mirar su regreso, nos lleva a mirar que Él volverá. Entonces el Señor regresará, y aquí es donde yo digo: ¿nuestra familia está lista? La cena del Señor tiene que ver con el regreso del Señor. ¿Por qué el apóstol Pablo cierra la cena del Señor hablando de su regreso? ¿Por qué el Señor lo dice? Volveré y me tomaré la última copa con ustedes, pero en el reino de los cielos. Entonces volverá, el Señor volverá por la iglesia, volverá. Y entonces, si Él volverá, ¿qué debo de hacer? Miremos ahí el versículo. Entonces, Noé prepara el arca. Noé prepara su familia. No se convierte en nadie. Solamente suben al arca sus hijos, sus nueras y su esposa. En total, 8. Nadie más. Se viene el diluvio. Se viene sobre la tierra el diluvio, y aquella gente queda destituida. Dice en San Pedro, dice la palabra que golpearon: ábrenos. Y Pedro le dice: lo siento, le dice Noé, lo siento. El problema no es que no les pueda abrir y que no les quiera abrir. El problema es que cerró la puerta. ¿Quién? El Señor. Entonces mire acá,
Versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Estaban como en una fiesta navideña. 39. Y ellos no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre va a ser en un tiempo como el que estamos hoy viviendo. No nos puede agarrar peleando, porque se van a quedar, hermano. Se va a quedar un pocotón de gente a la venida del Señor. Pastor, usted es una locura que esté predicando esto en este tiempo. Es una locura, mi hermano, que Noé también predicaba en ese tiempo. Una locura que se largaba un aguacero, que iba a haber inundaciones, que vendría un juicio, y nadie le creyó al viejito. Y hoy usted también le corresponde confrontar para que haya conversión. Y viene un asunto, va a hablar de la venida de Cristo. Entonces, si vamos a hablar de la venida de Cristo, tiene que cogernos este tiempo en comunión. Y dice la palabra en el verso 39: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué dice la palabra? Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será la venida del Hijo del Hombre en un periodo como estos. Entonces, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Tomado y dejado. Está el capítulo 24 está entre el arrebatamiento y está entre la segunda venida de Cristo. Se confunde. Los eruditos, los grandes hombres teólogos dicen: dentro de la segunda venida está el arrebatamiento de la iglesia. Pero me impresiona que está el 50%, se queda el 50%, se va. Y si pasamos al capítulo 25, 5 vírgenes estaban listas y 5 desapercibidas. Y esto me preocupa, que no estemos preparados en este tiempo para la venida del Señor. La cena tiene que ver con la venida de Cristo. Y debemos de tomar la cena hasta la venida del Señor. Debemos de anunciar el evangelio hasta que Él vuelva. Necesitamos salvar nuestra familia y prepararla para la venida de Cristo. La responsabilidad de un pastor es preparar su iglesia para el arrebatamiento de la iglesia, para la venida de Cristo. Es la mayor responsabilidad que yo tengo aquí. Si a usted le va bien o no le va bien, eso es un asunto de Dios. Porque Dios sabe a quién le da y a quién no. Pero mi trabajo como pastor es prepararlos a ustedes para el día en que el Señor haga sonar la trompeta y los muertos en Cristo se levantan. Y los que estemos vivos nos levantaremos para encontrarnos con el Señor, no en la tierra, porque esa es la segunda venida, en las nubes. O sea, el arrebatamiento no lo vemos, nadie lo ve, pero en la segunda venida todos lo verán. Eso digo, todos lo verán. Amén. Entonces, la iglesia no pasará por la gran tribulación. Respeto a los tribulacionistas que creen que la venida del Señor será dentro de la tribulación. Respeto a los post-tribulacionistas que creen que la iglesia pasará por la tribulación. Nosotros, Asamblea de Dios, creemos que somos pre-tribulacionistas, que la iglesia no pasará por la gran tribulación, que estamos en tribulación desde que nació la iglesia hasta el día que comience el juicio del Señor, pero el Señor levantará su iglesia y no pasará por el apocalipsis. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, frente a eso, nuestro trabajo, prepararnos. La cena tiene que ver con eso, tiene que ver con lo central, de que estemos listos y preparados para la venida del Señor. Y no podemos estar en este tiempo agarrados, peleando, divididos, y que por causa de nuestro comportamiento no me crea nadie.
Alguien dio un testimonio así de un hermano en Cristo, muy importante dentro de la iglesia, un líder fuerte, y en un momento se le saltó la chispa, hermano, y sacó a volar todo. ¿Sabe cuál fue el problema? Que después los que estaban a su alrededor le creyeran. Pasó mucho tiempo para volver a tener credibilidad. Hace algunos años tuve un problema con mi hermano y pasó que él trató mal a mi esposa. Eso fue en el año 1318. Eso fue hace como, mi hermano no había muerto todavía. Estamos hablando yo tenía 30 años. Hace 25 años casi. Y trató mal a mi esposa. Y en el momento no pude controlarme. Yo era el cristiano de esa cuadra. Fui el primer cristiano de todas las cuadras ahí que había. Y yo no pude controlarme. Y cuando llegó, lo cogí, nos dimos una golpiza tremenda. Mi papá cogió a juguete a mi hermano. Mi papá siempre tiraba por el menor. Y el menor era yo. Y cogió a puro cable, cogió un cable de mi papá y le dio cable a mi hermano. Y después el problema fue evangelizar esa cuadra. ¿Sabe? Nadie creía en mí. Y a mí me da una vergüenza, claro, me vieron peleando en esa cancha de fútbol, pero eso se agrumó. Mucha gente, todos los amigos. ¿Quién me iba a creer después, hermano? Y eso es lo que quiere el diablo en este tiempo, que usted esté manos abajo para evangelizar. Que usted voy a hablar aquí al estilo colombiano, que usted forme una trifulca, un bonche y después vaya a predique a ver si puede. Queda uno sin poder, queda uno sin autoridad, queda uno sin testimonio. Y aquí estamos viendo esto. Esta iglesia tenía que perdonarse, amarse, esperarse. Y el apóstol Pablo dice: si ustedes van a venir aquí a armar su grupo y su rosca, váyanse para la casa, o van a menospreciar la casa del Señor. Entonces este es un tiempo, hermano, que como creyentes vamos a solucionar esto. Vamos a pedirle perdón a Dios y vamos a arreglar esto. Mire lo que dice ahí, que la mitad se queda, la mitad se va. Versículo 43, todos aquí, por favor, todos aquí. Pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué haría ese hombre? Velaría, hermano, velaría, y no dejaría minar su casa. ¿Qué tal si alguien te dijera y te llamara? ¿Aló? Sí, Darío, a la 1 de la mañana paso a robarlo, alístese, lo voy a tumbar. Sí, lo voy a robar, sí, no me entiende, lo voy a robar. A la 1 de la mañana paso por su casa, ¿oyó? ¿Qué haría uno? ¿Quedaría dormido? ¿Qué pasa usted cuando ve unos chulos? ¿Qué es lo que pasa? Si usted mira unos chulos volando, ¿usted qué dice? Mortecino a la vista. Y se pone uno a ver y debe haber un animal muerto, ¿cierto? El Señor dice: cuando ustedes escuchen las señales del fin del mundo, ¿cómo? Terremotos, guerras, rumores de guerra. Cuando escuchen de coronavirus, pestes, hambres, tengan por cierto que estoy cerca por venir. Luego les dice: recuerden que si se ven chulos, cerca está el mortecino. De lo mismo, si ustedes escuchan mis señales, sepan que estoy cerca, otra vez dice: miren la higuera, cuando comienza a dar frutos está cerca el verano. ¿Sí o no? Miren, y les está enseñando el Señor. Y ahora vean a Noé, miren a Noé, pilas,
porque Noé en plena Navidad, llegó el diluvio en plena Navidad. No, en plena Navidad no, en plenos festivos. Se la pasaban comiendo, se la pasaban bebiendo y se la pasaban bailando y tomando y tal. Y llegué con el diluvio, lo está diciendo el Señor. Y dijo, así será mi venida. Eso, amén. Y dice el 44, todos por favor, todos en el 44. Pero antes dice, ahora lo mismo, si un ladrón le dice a usted que te va a robar, ¿no se prepara? ¿Va a ser uno tan tonto de dejar que el ladrón venga sabiendo que me dijo que me iba a robar? No, si el ladrón me avisa, yo eso lo espero, yo lo espero con un almuerzo, amén. Espera uno con una cena de palo. Miren lo que dice el verso 44. Por tanto, después de todo esto, también vosotros estar ¿qué? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no ¿qué? Entonces, vamos a hacer una cena este año con el corazón en el buñuelo, pero con los ojos en la venida de Cristo. Dije que vamos a estar preparados. ¿Cuántos van a estrenar? Eso, compre, estrenen. Pero ojo que el Señor vuelve. Póngase el estrene diciendo, Señor, por si viene, me voy bien vestido. Señor, si en algún momento llega en esta cena, aquí estamos listos. Señor, voy a perdonar aquí a todos y voy a estar listo. Porque en un ambiente me impresiona que el Señor dice, como en los días de Noé será mi regreso. Como en los días de Noé será mi regreso. ¿Cómo puedo preparar a mi familia para la venida del Señor? Hermano, está en comunión. Contemple los elementos y tome un compromiso con la venida de Cristo. Usted no puede dejar a su familia perderse. Repito todo lo que enseñé hoy. ¿Cómo puedo preparar a mi familia para la venida de Cristo? En primer lugar, teniendo unas relaciones, una comunión en armonía. En este tiempo pedir perdón, acercarme a mis hermanos y perdonarlos y pedir perdón. ¿Dicen amén? Segundo, contemplando la cruz. De ahí sale todo. Y en tercer lugar, tomando un compromiso con la venida de Cristo. Que ninguno se quede, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. ¿Qué padre? Si le dicen y le anuncian que viene un ladrón, no se prepara. De la misma manera, preparémonos para la venida de Cristo.